Hola, bueno, ahora estamos con Janina Ustosky, que es una licenciada en Ciencias de la Educación, una persona que tiene un gran recorrido y trayecto en el trabajo de asesoramiento en distintos lugares del sistema educativo y también de la Universidad de Buenos Aires. Aparte es una amiga con la cual hemos compartido muchos espacios de trabajo y una persona con la cual hemos durante muchos años reflexionado y trabajado sobre las instituciones educativas en general. En este caso la hemos convocado para charlar en función de nuestra materia, el desarrollo de un proyecto institucional específico donde Janina ha participado activamente y sigue participando porque actualmente es la regente de estudios de la Escuela Técnica que está en Lugano y que pertenece a la Universidad de Buenos Aires y que fue creada no hace tantos años. Así que bueno, nos gustaría que nos cuente un poco la experiencia, lo que significó desarrollar ese proyecto, las tensiones, todas las cuestiones que a vos te resultan de interés y que a nuestros estudiantes les puede ser útil para entrar a pensar esta cuestión del desarrollo de un proyecto educativo concreto. Bueno, te cuento el inicio. Primero un marco de que la escuela es una escuela nueva que comenzó con estudiantes en 2015, que tuvo edificio propio 2017-2018, no me acuerdo cuál de esos 2 años bien, con lo cual estamos hablando de una escuela que, como es técnica, tiene 6 años de duración y recién hoy, digamos, este año deberían egresar los primeros y las primeras estudiantes como técnicas. Con lo cual hay algunas y muchas cuestiones que tienen que ver con un proyecto institucional como fundación, ¿no? En una etapa de fundación. Y cuando uno piensa en la fundación de este colegio, por un lado hay una decisión de la Universidad de Buenos Aires, eso con el rector anterior, que fue Aliu, que con la Secretaría de Asuntos Académicos empiezan a desarrollar un proyecto de una escuela técnica, porque en la UBA hay, bueno, bachilleratos, que son Nacional, el PL, está la agropecuaria, que depende de veterinaria, y no había una escuela técnica. Bueno, en su momento el doctor Aliu trata y aprueba una resolución de una creación de este plan de estudio con 2 carreras, mecatrónica y tecnologías de la información de la comunicación, con algo más vinculado al perfil de las escuelas que tiene la UBA. En paralelo, el Ministerio de Educación de esos años, ¿sí? Cristina Kirchner, a pocos años, bueno, en todo el proceso de obligatoriedad del nivel secundario, de tratar de pensar la secundaria en otros términos, porque al pasar de ser obligatoria, bueno, debía ser y tiene que ser pensada en forma inclusiva. Y entonces el Ministerio Nacional financia y genera toda una línea de proyectos de escuelas secundarias técnicas dependientes de las universidades. Estas secundarias técnicas dependientes de las universidades tenían que tener algunas características. Tenían que incluir a los estudiantes por sorteo, no por curso de ingreso. Tenían que tener un sistema mucho más flexible, dando lugar a la inclusión de jóvenes con sobreedad, y tenían que tener toda una línea de promoción de los estudios por materia y no por año como se tiene en todo el sistema. El Ministerio en su momento pensó estas escuelas como lugares de experimentación y se eligió las universidades porque entiendo que por su autonomía podían tener grandes grados de libertad a las horas de rearmar, repensar, reconfigurar el sistema de nivel secundario, específicamente técnico,
que en las universidades esto debería ser más flexible que en jurisdicciones con tanta historia como pueden ser Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires u otras jurisdicciones del resto del país. Así es como se abren varias escuelas, no solo la nuestra, y ahí se hermanan dos proyectos. Hay, bajo el rector ya era Barbieri convenia con el ministerio y con el plan de estudios que se había hecho con la gestión anterior, se realizan ajustes en la perspectiva inclusiva de la escuela y se abre esta escuela con alto perfil inclusivo y con estas dos tecnicaturas. Esa es la historia de un proyecto que uno podría decir, sí, de hermanar dos necesidades, ¿sí? Al mismo tiempo la Ciudad de Buenos Aires dona el espacio donde se construye la escuela con fondos nacionales. Entonces es un proyecto institucional que supone muchos actores y que suponen objetivos que se fueron conformando en estas relaciones. El perfil más inclusivo dado por el proyecto de escuelas técnicas universitarias del Ministerio y los proyectos de las tecnicaturas que tenía la universidad. En principio es así como se arma la generalidad. Ahora este proyecto en danza y en funcionamiento, ahí empiezan las decisiones de quién es hoy el rector de la escuela, Miguel Marzulo, con su equipo de vicedirectores, que en este momento están Alberto Palacio, Nicolás Cardone y Luis Orza, y después un equipo de pedagogos, Mariano Scorselli y yo, y después, unos años después, se suman como asesor pedagógico Alexis Segarra y trabaja en el equipo directivo Karina Cardachi, pero este gran equipo de trabajo va tomando decisiones para poder pensar la estructura de la escuela en el día a día y la estructura de la escuela en relación a la comunidad y al resto del sistema educativo. No sé, Sergio, si ahí me querés hacer alguna pregunta en particular o querés que siga contando en esta línea. Queda claro cómo es el desarrollo y la historia del proyecto. En la construcción de ese proyecto, en ese proceso histórico, se aparecen actores complejos, ideas, es una construcción compleja en el tiempo. En términos de la elaboración del proyecto, digamos, ¿dónde se va reflejando eso? ¿Cuáles son los instrumentos que se van desarrollando? ¿Y qué pasó en el tiempo? Digo, hoy ya están egresando, hoy evidentemente ya el proyecto, si están egresando los primeros egresados, valga la redundancia, bueno, el proyecto ha llegado, diría, a buen puerto, después podemos evaluar en el sentido de, bueno, está llegando el sexto año, ¿no? No es lo mismo que un proyecto pensado allá lejos y hace tiempo que algo concreto acá, ¿no? Bueno, sí, así como vos lo planteás, el proyecto escrito, aprobado, ese proyecto de 2014-2015, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad, conveniado y aprobado también por el Ministerio Nacional de Educación. Y ese proyecto se va poniendo en funcionamiento con diferentes decisiones. Desde, por ejemplo, el proyecto decía, bueno, puede haber múltiples grupalidades, o se pueden cuatrimestralizar las materias, y hablaba de un número grande de posibilidades de cómo manejar ese currículum, que no tenía por qué ser un currículum cerrado, donde tengas una materia todo el año 3 horas. Entonces, ciencias sociales, en vez de cuatrimestralizar, se anualizó, y tenemos en vez de tener pocas horas, una materia durante 3 años, tenemos una materia con mayor carga horaria un primer año, otra materia con mayor carga un segundo año, y un tercer año con un proyecto de integración entre todas las áreas de sociales. Los primeros años tuvimos un primero y segundo año como todos, y después empezamos a pensar la escuela en forma ciclada. Un primer ciclo de un primero y segundo año, donde los jóvenes se
se mantienen juntos y se van aprobando los contenidos o los saberes por medio de la evaluación por rúbricas, y todos estos documentos fueron documentos internos donde se fueron explicitando los objetivos de estas adecuaciones o de esta forma de concretar un marco general que era la resolución de creación de la escuela, que daba lugar, esa resolución era amplia, y lo que decía fuertemente era que hagas todo lo necesario para respetar las formas de aprendizaje de los jóvenes, respetar sus tiempos, y tratar de que aprendan en forma de tenerlos en el colegio, ¿sí? Esto fue tomando esas formas. También generamos trayectos personalizados de aprendizaje, trabajos que se iban dando a estudiantes específicamente para poder aprender en forma integral algunas cosas que se fueron desfasando con el resto del grupo. Tenemos chicos con certificado de discapacidad, entonces hay adecuaciones curriculares. Bueno, este proyecto, que en términos generales daba propósitos y abría herramientas, se fueron decidiendo cuáles iban a ser las que necesitábamos en función de todas las personas que estábamos, de las posibilidades de lo que a nosotros se nos ocurría y que era posible en vinculación a los otros, ¿no? Porque todas las ideas que uno tiene y que tiene el equipo directivo tiene que ser llevado adelante por los docentes y por los jóvenes. Entonces, si no hay comprensión de esas ideas, y si no hay posibilidad de esas ideas no funcionan. Entonces, principalmente, Miguel logra, en ese sentido, escuchar, ¿sí?, las ideas que pueden surgir en cualquier lugar de la escuela, tomarlas, y va avanzando en ese sentido, va avanzando en los ciclos, por ejemplo, ahora está pensando en armar trabajos integradores por años. Entonces ahí hay alguien que puede coordinar y pensar el año en su conjunto, y no son solo los coordinadores de área disciplinares, sino que hay alguien que mire el año. Se fue pensando el rol del coordinador de estudiantes, no tenemos preceptores, tenemos coordinadores de estudiantes. Bueno, ¿qué hace ese coordinador de estudiantes? ¿Cuánto entra al aula? ¿Cuánto no entra al aula? ¿Qué relación tiene con los docentes? ¿Qué relación tiene con los jóvenes? Todas estas tomas de decisiones muchas veces son planificadas, habladas, llevan un tiempo, y otras también se van definiendo en el día a día, de pasé por el pasillo y esto cómo lo hago y hacerlo así. Digo, el proyecto institucional es como la visión para adelante, y después todo va tomando cuerpo y alma a medida que se va haciendo y se van viendo las posibilidades concretas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Con qué contamos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Si tenemos o no la plata? ¿O si tenemos o no a los padres? Bueno, todas esas cosas hacen que lo que era una idea pueda o no ser concretada, y muchas veces es concretada de diferentes maneras. No sé si... Si vos tuvieses hoy, mirándolo a la distancia, no es una distancia tan grande, pero es una distancia al fin, de donde vos arrancaste o vos empezaste a trabajar, y mirándolo ahí en perspectivas, si vos tuviese que darle un consejo a una persona, nuestros estudiantes estudian una licenciatura en gestión educativa y obviamente podrían intervenir como colaboradores en la elaboración de un proyecto de esta característica. Vos, ¿qué consejos o qué reflexiones les daría a partir de esta rica experiencia de lo que vos has desarrollado? Sí, primero les preguntaría por qué uno, en lugar de gestión educativa y de planificar un proyecto, puede estar en diferentes lugares en esa planificación. Puede estar en el lugar donde piensa las metas generales,
o puede estar en el lugar donde lo escribe y esas metas, porque a veces no son los mismos, alguien que piensa para dónde quiero ir y el otro que se sienta, bueno, con esto que me estás pidiendo, creo que esta es la mejor manera, ¿no? Digo, y después ese es el momento de pensarlo, y depende en qué lugar uno se ubique, ¿no? En general uno se ubica más en el lugar de poner pensar con la meta que el otro pone, porque esos son los que están en un lugar más político, pensando hacia dónde va una acción, una propuesta. Y en ese sentido, lo primero que diría es la escucha. La escucha, pensar quiénes son los interlocutores, para quién es y quién te lo está pidiendo, cuáles son los intereses que se van a poner en juego y cuáles son las herramientas conceptuales que uno tiene y sabe que si el otro quiere esto, algo de estas cuestiones conceptuales tengo que tomar, pero tampoco que sean tan duras para no poder pensar la idea de hacia dónde ir, ¿no? Esto de que uno tiene que ayudar a que este hacia dónde ir sea posible. Que va a ser como el otro lo pensó y no, seguramente porque uno está en un entramado mayor, pero el hacia dónde ir siempre tiene que estar presente. Y el hacia dónde ir tratando de que casi todos los que están puedan sumarse y que no sea en la gestión un soliloquio en términos de el proyecto tiene que ir por acá y es acá, que tiene que ser leído por todos, entendido por todos. Obviamente nunca le va a gustar a todos. No estoy diciendo esto, ¿eh? Claro, es imposible. Además, nunca uno tiene el tiempo suficiente para hacerlo lo lindo que a uno le gusta o lo bien. Pero bueno, es esto de poder ubicarse en las condiciones reales de existencia, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que les diría y eso es el momento de concepción del plan, y después en el momento de ejecución no se imaginan la cantidad de decisiones que hay que tomar y que diferencian de un proyecto escrito a un proyecto real. Y cada decisión que tomen cambia ese proyecto real. Cada decisión sobre la grupalidad de los chicos, sobre quién los mira. Una vez un supervisor del ministerio nos dice, ¿y qué herramientas administrativas inventaron para seguir todo esto? Y nos quedamos así. No nos hacía la pregunta para decirnos ustedes, no, porque estamos haciendo algo tan innovador que las herramientas administrativas que teníamos nos obstaculizaban el trabajo. Y realmente fue una pregunta muy buena, porque alguien de la gestión también tiene que pensar que cada una de las herramientas que implican el trabajo, y no solo el trabajo docente, hacen ese proyecto institucional. Y entonces, el quehacer cotidiano, porque yo venía de ahí, digamos, cada decisión cotidiana, hasta de la más chica administrativa de cómo tomo el presente, hacen al proyecto institucional. Entonces yo lo que les diría es, no minimicen tampoco lo pequeño, aunque en algún momento estén mirando en lo grande. Eso. Me encantó la entrevista, obviamente no dudaba de que iba a ser muy rica y es más que interesante, y a nuestros estudiantes no dudo que les va a encantar porque les va a permitir pensar, y muchas gracias por brindarnos tu experiencia y tus conocimientos y por tu tiempo, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Seguramente nos veamos como colegas en algún momento por algún lado. Eso espero. Un abrazo.